por Radio Manantial de Amor, de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Se inicia el programa Hoy es mi día, un programa diseñado para llevar la buena nueva a todos nuestros oyentes. Y ya con ustedes, Hoy es mi día, con Pablo y José. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Buenos días, mis hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes que ya están en sintonía en esta mañana para compartir con nosotros este programa Hoy es mi día. Y ya, pues de antemano les aviso que hoy hemos declarado este día para pedir a Dios que nos ayude a cambiar, para decirle al Señor, cámbiame a mí. Hoy es mi día para clamar a Dios la fuerza del Espíritu Santo para que nos ayude a cambiar cada día un poquito más. Por eso hoy, simple, pero bastante importante en nuestras vidas, esta actitud de pedirle a Dios que sea a mí, a quien me cambie. Hermanos, pues así es el tema que vamos a compartir hoy en esta mañana, junto a otros temas variados de la noticia del acontecer de la iglesia en estos días tan importantes, tan cruciales para la iglesia, en el que se inició ya ayer el sínodo de la familia en Roma. De manera que muchas cosas interesantes, también pedir a Dios por este tiroteo en esta universidad donde murieron 10 personas. Lo mismo también, pues poner a Dios en sus manos, por supuesto, todas nuestras necesidades para que podamos realmente seguir adelante con firmeza. Y hoy, por supuesto, como cada lunes, si tenemos la oportunidad de enlazarnos con nuestro hermano Gerardo García, estaremos en contacto con él para compartir también un tema importante sobre la nueva era. El tentáculo, ¿verdad? El pulpo de 1000 tentáculos que ataca a la iglesia, a la sociedad, a la familia y todo, poniendo al hombre como lo más importante, desde donde puede sacar energía para todos y sin contar con el verdadero y único Dios con el que nosotros como seres humanos debemos contar. Por eso, bienvenido, un programa bastante pues variado en este lunes 5 de octubre, en el mes del Rosario, poniéndonos también, por supuesto, en las manos de María. Pero pedimos a Dios, Padre, que en este momento nos unja, se derrame con poder sobre nosotros y nos llene de su Santo Espíritu. Señor, sin tu Espíritu Santo no podemos hacer nada bueno. Por eso contamos con tu Espíritu. Ilumínanos en este momento. Glorifícate en nosotros de tal manera, Señor, que no sea yo, que no seamos nosotros quienes actuemos, quienes hablemos, sino que seas tú en nosotros. Que seas tú quien viva. Que seas tú quien se glorifique en mí. Que yo muera, que yo disminuya, que cada uno de nosotros disminuyamos cada día, Señor, para dejarte a ti actuar con poder en nosotros, para vencer el mal, para vencer todo lo que nos aparta de la verdad, del bien, de una actitud, Señor, santa y favorable ante tus ojos. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Señor, arranque de ti la fuerza poderosa del Espíritu Santo y la derrame con poder en nosotros, para que nos unja, Señor, nos cubra, nos protege y nos renueve, Señor, y podamos reconocer la importancia de tu presencia en nuestras vidas para poder vencer, caminar con firmeza cada día. Señor, iniciamos esta semana y queremos hacerlo con tu ayuda, queremos hacerlo con tu luz, queremos hacerlo en la verdad. Pero solamente, Señor, podemos encontrar la verdad en ti. Por eso, ilumínanos, inunda nuestra mente, Señor, que solo esté iluminada, Señor, por la luz de tu Espíritu Santo, Señor, para que nada nos desvíe, para que nada nos desvirtúe de ese camino que tú nos señalas. Te doy gracias y te alabo, Señor, en este momento,
por tu presencia en cada uno de nosotros, porque podemos experimentar, Señor, la fuerza de tu Espíritu Santo que nos inunda, que penetra como un río de agua viva en cada uno de nosotros, Señor, por todo nuestro ser. Que corra esa fuerza, que corra esa gracia, que corra ese Espíritu Santo y nos llene de la vida que viene de ti, Señor. Vida en abundancia, vida eterna, porque solo en ti, Señor, hay palabras de vida eterna. Que tu palabra hoy, Señor, nos llene de esa vida eterna que anhelamos, que buscamos, porque nos sentimos, Señor, con frecuencia tan vacíos y con tanta falta, Señor, de algo profundo en nosotros, porque andamos navegando en la orilla, asimilando y nutriéndonos, Señor, de las porquerías, Señor, que hay en la orilla, porque no somos capaces de aceptar la invitación de ir a la profundidad del océano, Señor Jesús, de navegar adentro como enviaste a los apóstoles y encontraron tantos peces. Así permítenos a nosotros que dejemos de andar en la orilla, que dejemos de comer las porquerías, que dejemos de nutrirnos de las porquerías que andan en la orilla, Señor, por andar en la superficialidad, en la superficie, Señor. Andamos tan contaminados, Señor, pero tú nos invitas a profundizar en tu presencia, a profundizar en tu palabra, a profundizar en tu vida, para tener, Señor, las fuerzas necesarias que vienen de todas las cosas grandes y hermosas con las que tú nos nutres y nos penetras. Gracias, Señor, por este día. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, y por mediación de nuestra Madre Santísima en este mes del Rosario. Amén. Condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. En Mateo 7:7 nos dice el Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se le abrirá la puerta. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama lo escucharán. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro, cámbiame a mí, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro, cámbiame a mí. Si tú cambias mi mal pensar, si tú cambias mi mal andar, si tú cambias mi mal actuar, otros cambiarán. Si tú cambias mi mal pensar, si tú cambias mi mal andar, si tú cambias mi mal actuar, otros cambiarán. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro, cámbiame a mí. Toma, Señor, mi vida y hazla de nuevo. Quiero ser un paso nuevo. Transfórmame, renuévame, cámbiame, Señor, porque quiero vivir solo para ti. Quiero vivir para ti.
mayor libertad. Yo soy tu imagen, Señor, quiero en tu espíritu andar. Qué grande mi ser en tu ser. Qué grande mi ser en tu ser. Dile a tu pueblo, Señor, que hay un poder en tu ser. Ese poder es tu amor, es tu palabra y tu fe. Qué grande mi ser en tu ser. 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 En Mateo 7:7 nos dice el Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán. ¿Por qué es tan importante pedir? Porque el que pide recibe. Porque el que pide recibe. Porque el que llama, el Señor lo escuchará. Hoy es mi día para pedirle al Señor que nos cambie. Tú que has estado luchando tanto tiempo con una situación y te has dicho es imposible, no puedo, ya tengo tanto tiempo y no puedo cambiar. Pues acuérdate de esta frase: el que pide recibe. Quizás en tu lucha, en tus esfuerzos has estado solo, sola, no has pedido la fuerza y la gracia de Dios con sinceridad. No te has determinado a contar con Dios y has querido hacerlo con tus propias fuerzas. Pues ahí ha estado quizás el error. Hoy es mi día para que tú y yo le digamos al Señor: cámbiame a mí. Cambia mi mal actuar, cambia mi mal pensar, cambia mi vicio, cambia mi adicción, cambia mi actitud, cambia mi genio, cámbialo todo, Señor, en mí, y hazme un vaso nuevo, hazme una criatura nueva. Pues, hermano, ¿cuál es la clave de este cambio? Vamos a analizarla en San Pablo. Podríamos ver en San Pablo realmente algo esencial para que podamos sentir la fuerza, ¿verdad? Y que no estamos solos en esta lucha. Que ya hay otros que han recorrido este camino de estar viviendo en una vida totalmente alejada de Dios, en contra de Dios, en una vida totalmente llena de pecado, llena de vicio, y han resurgido y han cambiado. Y quiero ver especialmente 3 claves que nos ayudarán a poder descubrir el camino hacia ese cambio que ando buscando y luchando, y que a veces me desespero y digo: Señor, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo dejar este vicio? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué sigo siendo tan chismoso o tan chismosa? ¿Por qué esta lujuria que no me deja en paz? ¿Por qué esta esclavitud de la pornografía? ¿O por qué esta tendencia a la infidelidad? Cualquiera que sea tu situación, cada uno reconoce y sabe cuál es su situación, en qué tiene que cambiar. Cualquiera que sea la situación, lo primero tiene que ser contar con Dios. Y aquí está el primer elemento en este proceso de cambio que se dio en San Pablo. Dios nos muestra a través de San Pablo la posibilidad
de que nosotros podamos cambiar. Y que dejemos de andar buscando el cambio en los demás. ¿Con cuánta frecuencia nosotros deseamos que nuestro hijo cambie? ¿Que nuestro esposo o nuestra esposa cambie? ¿Que el vecino cambie? Y andamos incluso predicándole y andamos buscando el cambio del otro a la fuerza y lo criticamos y lo maltratamos con nuestras palabras y lo juzgamos y decimos de todo. Mientras tanto, mientras estamos señalando al otro, hay 4 dedos señalándonos a nosotros. Pero como nos creemos santos, no sabemos ni reconocemos que también a nosotros nos toca cambiar. Andamos siempre queriendo cambiar a los otros. Y hasta que nosotros no caemos en la cuenta y somos conscientes de que somos nosotros los primeros que tenemos que cambiar, y que ese cambio solamente se obra a través del Espíritu Santo, hasta ese momento no caemos en la cuenta que también el otro solo lo puede cambiar el Espíritu Santo, solo puede cambiarlo Dios. Y que para que Dios lo cambie, necesitamos nosotros mostrar el amor, la misericordia de Dios. Y por eso necesitamos ser nosotros los primeros que cambiemos. El hijo anda en la calle, el hijo anda en malos pasos, anda desobediente, pero yo he sido quizás una persona también desobediente que no he sabido darle un buen testimonio de fe, de esperanza, de caridad verdadero, que lo arrastre, que lo empuje hacia esa fe, hacia esa vida también santa que tú quieres buscar en Él, pero que tú no vives. Y mi hermano, en este paquete no estoy incluyéndote a ti, hermano o hermana, quizás que has dado realmente un ejemplo, porque también se da el caso. Yo no te voy a negar, mi hermano, mi hermana, no te vayas a sentir mal. Ay, pero si yo he sido tan bueno, si yo he sido tan ejemplo, yo he sido catequista, yo he sido esto, yo he sido... Y es posible que no sea tu caso. Porque cuántos hombres y mujeres, incluso en la historia de la iglesia, hemos visto santos con un testimonio extraordinario de vida cristiana y su hijo ha salido un perverso. ¿Cuánto tiempo duró el hijo de Mónica en la perdición, en el engaño, en la maldad, en la búsqueda de dioses falsos? Y tenía como madre una santa, San Agustín, por ejemplo. Pero ¿qué le llevó a esta mujer conquistar lo que siempre soñó, buscó y le pidió a Dios? Su perseverancia. Seguir dando rodillas, seguir dando testimonio, seguir firme en la fe. Si en vez, como le dijo el mismo Agustín, ella hubiese cedido y hubiese dicho, bueno, tienes razón Dios, tú no existes, tú no eres el Dios verdadero, porque mira, tengo 30 años pidiéndote la conversión de mi hijo y no lo has logrado. Tiene mi hijo razón, entonces me voy con él y voy a creer en lo que él cree y me voy a unir a todas sus empresas. Pero no. Perseveró. Y no solo logró la conversión, ella no logró, no solo logró que Dios transformar el corazón de su hijo, sino que también su esposo muriera confesado, convertido, arrepentido. La grandeza de el hombre que vive la experiencia de la conversión primero para después dirigírsela al otro. Y esa es la clave del tema de hoy. Cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí. No te pido que cambies a otro, cámbiame a mí primero. Que la gracia y la fuerza con la que tú obres mi cambio cambiará también a mi esposo o a mi esposa o a mi hijo o a mi vecino o a mi compañero de trabajo. Con esa gracia también lo harás. Por eso hoy es mi día para pedirle a Dios, cámbiame a mí. Por eso, ¿a qué nivel es ese primer cambio que nosotros tenemos que dar? ¿Qué fue lo que sucedió con San Pablo? El primer cambio es un aumento en nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro interior,
en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros buscamos conocer a Dios, descubrir a Dios en nosotros y conocerlo profundamente, nos damos cuenta del sabor de Dios, nos damos cuenta de la luz que hay en Dios, nos damos cuenta de la sabiduría que hay en Dios, nos damos cuenta de la plenitud que se encuentra en el Dios verdadero. Porque hasta que nosotros no penetramos a Dios y conocemos a Dios y dejamos que Él nos penetre y nos conozca también y nos llene de su presencia, no podemos saborear y entender el sabor de su misericordia. Y esta conciencia, entonces, mis hermanos, nos lleva a lo que el Papa Francisco está insistiendo tanto en estos días, la misericordia de Él. Y nos lleva a reconocer que si Dios, entonces, al conocer al Dios verdadero, que es un Dios misericordioso, al conocerlo, entonces nos damos cuenta que Dios, en su infinita misericordia, jamás nos dejará solos en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio del desprendimiento, en medio de ese deseo profundo de arrancar de mí todo lo que no le agrada a Él. Gloria a Dios. Ahí está la primera clave de nosotros para poder cambiar, para poder permitir que el Señor nos cambie. Es reconocer la gran misericordia de Dios. Y solo es posible conociéndolo a Él, conociendo a ese Dios infinito, con un amor infinito, con una misericordia infinita, que cada paso de nuestra vida, al yo darme cuenta que es misericordioso, cada paso de mi vida, Él estará conmigo, Él estará a mi lado, Él nunca me dejará solo porque es un Dios misericordioso y a lo largo de mi prueba, a lo largo de mi vida, a lo largo de mis dificultades, a lo largo de mi lucha profunda interna, estará acompañándome e iluminándome y dando la fuerza, porque Dios no camina con nosotros en vano. Dios no camina con nosotros como si fuera un fantasma. No, camina real y efectivamente en nuestras vidas, conduciéndonos, guiándonos y hasta cargándonos cuando necesitamos que nos cargue. Y así camina Dios, un Dios eficaz, un Dios verdadero, un Dios que se mantiene de tal manera unido a nosotros que vemos los frutos a nuestro caminar. Vemos los frutos de caridad, de solidaridad, de esperanza, de vida, de gozo, de felicidad en el interior e incluso hasta cuando estemos pasando pruebas. Entonces, entendiendo nosotros este gran misterio de la misericordia de Dios, que la hemos recibido y que entendemos ya, entonces el camino se hace más fácil porque ya no solamente no andamos solos, sino que ya estamos conscientes de que no andamos solos. Porque nunca nos abandona el Señor. Hasta cuando nosotros no hemos entendido esto todavía, ahí está Dios mostrando su misericordia y acompañándonos. Pero cuando nosotros ya nos hacemos conscientes de esta compañía, entonces caminamos más sólidos, más firmes y más fuertes. Y la gracia y la fuerza de Dios que nos acompaña, entonces da frutos concretos y verdaderos. Este es un misterio maravilloso, porque es el misterio de la misericordia de Dios. Y esto lo hemos recibido, mis hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios, que hemos invocado al inicio del programa, y que tú debes invocar todos los días. Por eso no podemos nosotros cambiar, ni pretender cambiar, si no contamos con la gracia del Espíritu Santo cada día. Porque Él es quien abre los ojos internos para que podamos descubrir la misericordia de Cristo Jesús para nosotros. Él implanta, mi hermano, mi hermana, en nosotros un conocimiento interno de que el Señor está a nuestro lado, que Él está de nuestro lado. Pero te digo, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús,
Sin la gracia del Espíritu Santo no podemos reconocer a Dios en nuestra vida. Sin Espíritu Santo es imposible reconocer a Dios. Y sin esa gracia del Espíritu Santo, que es la única que nos permite reconocer a Dios, reconocer la verdad de su palabra, también es esa verdad del Espíritu Santo, ese misterio del Espíritu Santo maravilloso, es el que también nos permite elevar una alabanza sincera y verdadera a Dios. Porque solamente con el Espíritu Santo podemos decirle Abba, Padre, a Dios. Es decir, reconocer que Él es nuestro Padre. Pero no un Padre bajo la visión y la dimensión humana. Tus capacidades, tu sabiduría humana te da una noción de Padre limitada, de acuerdo a la experiencia que has tenido quizás con tu padre desde niño. Pero el Espíritu Santo te hace reconocer y te vincula a Dios como Padre. Y alabarlo y glorificarlo como Padre, pero sobre todo sentirlo como Padre, en lo que solo Él te da la motivación para ponerte en sus manos como un hijo que lo espera todo de Él, como un hijo que lo confía todo a Él, como un hijo que reconoce que de Él viene todo lo bueno y que Él obra todo en todos, como nos dice nuestro hermano Carlos Quijada, que precisamente hoy tiene su programa a la 1:00 p.m. Por eso, la misericordia de Dios la descubrimos también solo y únicamente cuando nos abrimos al misterio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos revela, nos permite abrir nuestras capacidades a la sabiduría de Dios para descubrir en Él toda su riqueza, todas sus bendiciones. Y es ahí entonces cuando nosotros recibimos también al mismo tiempo, por ese reconocer la presencia de Dios cerca de nosotros, recibimos la fuerza para seguir adelante, para salir de toda esclavitud, de todo pecado, de todo lo que nos ata. Porque Dios nos da la fuerza y nosotros reconocemos, aceptamos, recibimos y usamos esa fuerza para nuestro bien, para nuestro a nuestro favor, para nuestro cambio. Y es el cambio obrado por el Espíritu Santo en nosotros que nos ayudará a vencer las flaquezas que nos afectan. Es posible que ahora mismo estés sintiendo que se ha abusado de ti y que nadie te ama. Es posible que estés diciendo, ¿por qué estoy solo si he dado la vida por mis hijos? ¿Por qué estoy sola si me he esforzado tanto por los demás? Y estos pensamientos, pues, te inundan porque no has descubierto la presencia de Dios en ti. Y que todo lo bueno que tú has obrado, todo ese sacrificio que has hecho por los demás, lo has hecho porque Dios ha estado contigo. Entonces, ¿qué otra más presencia tú necesitas? El mismo enemigo te podrá estar haciendo creer que Dios te ha abandonado incluso. ¿Y cuántas personas nos reniegan de Dios? Y desean su propia muerte. Y piensan que merecen sufrir, que todo lo que le está pasando es porque se lo merecen, porque X y otra razón. Y llegar a pensar incluso que ya todo ha terminado para uno, que no hay esperanza. Pero yo te digo, hermano, que esos son pensamientos que son plena y total influencia del enemigo, porque él no quiere que tú reconozcas el amor y la misericordia de Dios, que hay un Dios vivo
que hay un Dios vivo que quiere hacerlo todo por ti, que lo hizo todo por ti en la cruz y quiere seguir acompañándote con su infinita misericordia. Por eso, primer elemento en nuestro cambio es reconocer que la misericordia de Dios es infinita y que esa misericordia jamás me deja solo en ningún momento de dificultad de mi vida, por solo, desamparado, difícil que me encuentre. Por eso, cuando creas conciencia de que Dios está contigo, Dios quita de ti el concepto de pensar de que Él no está contigo. Y te convence totalmente a través del Espíritu Santo de que Él verdaderamente y tiernamente te ama y te acompaña todo el tiempo, en cada momento, con su infinita misericordia. Por eso sigamos pidiendo a Dios en este momento, cámbiame a mí. Señor, no te pido que cambies a otro, cámbiame a mí, porque hoy es mi día para pedir al Señor que nos cambie a cada uno de nosotros, a ti y a mí, y que dejemos de acusar y señalar a los demás, que dejemos de querer cambiar a los demás si todavía a nosotros nos falta tanto por cambiar. Que el proceso de nuestro cambio, acompañado por la misericordia de Dios y la gracia del Espíritu Santo en nosotros, sea a través del cual el Señor cambie y transforme a esos que yo, sin ser Dios, deseo cambiar. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Cámbiame, Jesús, cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Jesús, enséñame a caminar en obediencia y en santidad. Me arrepiento hoy de toda mi maldad. Sí, cámbiame, Jesús, cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición.
salvación. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Cámbiame, Jesús, no quiero ser más yo. Haz tu obra en mí, dame tu bendición. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Solamente tú puedes obrar de tal manera que se realice un cambio eficaz en nuestras vidas. Como sucedió en un San Francisco de Asís, que precisamente ayer celebrábamos su día, como sucedió en un San Pablo, definitivamente el gran San Pablo, el perseguidor de los cristianos, violento, lleno de odio y de rencor, al gran San Pablo, el evangelizador por excelencia. Pues ya ven cómo el descubrir a Dios, reconocer su misericordia y confiar que esa misericordia está siempre con nosotros, nos da la fuerza y la gracia para un cambio verdadero. El cambio que yo quiero en los demás. Hermano, hoy es mi día para pedirle a Dios que se obre en mí. Mis hermanos, qué bueno que seguimos en su programa Hoy es mi día, con mucho gozo y mucha alegría con ustedes, y todavía más porque en este momento tenemos en línea a nuestro hermano Américo Tejada, que nos llama y quiere compartir con nosotros una idea sobre este tema tan importante para nosotros. Américo, un saludo cariñoso, qué alegría de tenerlo. Saludos y bendiciones a todos los radioyentes de las transmisiones de esta gran emisora que estamos escuchando en estos momentos. Nada, que estaba escuchando el programa del hermano José, como acostumbro a hacerlo cuando tengo oportunidad, y hoy día, como tengo un día de descanso, no trabajo, pues estaba escuchando esta mañana el tema de Cámbiame a mí, y parece que el hermano José a veces escoge temas que me afectaban a mí muchos años atrás, que me afectaron muchos años atrás. En mi caso particular fue de que en el año 68, más o menos, muchos años atrás, 30 y pico años atrás, imagínense, yo tenía un trabajo donde yo tenía que trabajar 6 días a la semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche. El único día que tenía era para descansar el día domingo. Pero claro, cuando llegaba mi día de descanso, yo estaba extenuado de tanto día de trabajo y tantas horas de trabajo, y lo que hacía era dormir el día domingo, completamente dormir, para recuperar energía, para comenzar el día siguiente, que es el lunes. Pero que en esa época ya yo tenía la inquietud del llamado del Señor. Y cuando yo tenía energía, de vez en cuando yo iba a misa. Y ni siquiera iba a misa, porque tenía las energías. Pero que ya tenía la inquietud de ese llamado. Un día trabajando, yo me acuerdo que le digo, empiezo a hablar con él como yo estoy hablando ahora con ustedes. Y yo le digo, bueno, tú sabes que el trabajo que yo tengo, 6 días a la semana, demasiadas horas a la semana, no tengo tiempo para ti. No tengo ni el tiempo ni las energías para ti. Así que, a ver qué tú haces para que me des el tiempo y las energías para poder servirte. A unos cuantos días, claro, yo lo voy a ver esto como una cosa providencial, una obra de Dios. Yo me accidento en el trabajo. Me accidento en la rodilla y tuve que ir inclusive para una operación. Y de un día para otro me veo con todo el tiempo del mundo, e inclusive me mandaban un cheque de compensación a la casa, o sea que no, me estaban pagando por no trabajar. Y empiezo a servirle al Señor. Me acuerdo que me hacen la operación y yo estaba en muletas. Al día siguiente de yo llegar a mi casa, recién operado, tenía un dolor increíble. No puedo decirle, me daban a mí pastillas para el dolor y eso no me hacía mella. Yo me acuerdo que yo había empezado a visitar los hospitales en esa época, me acuerdo, y yo tenía esa inquietud de ir a visitar al hospital.
en la casa, en muletas, con unos dolores tremendos. Yo me demoré como 45 minutos para vestirme, me acuerdo ese día. Y yo le dije claramente al Señor, Señor, si tú quieres que vaya al hospital a visitar a tus enfermos, tú me tienes que llevar porque yo no puedo. Cuando yo terminé de vestirme en muletas, cerré el apartamento que yo vivía en Queens, me acuerdo. El hospital quedaba como 10 bloques de mi casa. Cuando yo terminé de cerrar la puerta de mi apartamento para dirigirme al hospital, a mí me anestesiaron la pierna. Yo no sentía ningún dolor. Y yo me acuerdo que yo caminaba hacia el hospital sin dolor. Yo iba alabando y glorificando a Dios. Me acuerdo que yo llegué al hospital y empecé a visitar a los enfermos en muletas. Los pacientes del hospital creían que yo era otro paciente más porque me veían en muletas y me decían, ¿y en qué cuarto estás tú? ¿Qué cosa quiere decirlo con esto, hermanitos y hermanitas? De que ese cámbiame tú, Señor, me ocurrió a mí. Claro, en diferentes maneras, porque yo le dije, bueno, tú quieres que yo quería que te sirva ese cambio que yo quería en mi vida. Yo solo pedí al Señor y le dije, Señor, tú tienes que hacer algo porque yo no puedo. Yo no puedo. Y fíjese cómo son las cosas del Señor. A mí me decían los compañeros de trabajo, me decían, algo malo has hecho para que el Señor te castigue, porque mira cómo estás ahora en muletas. Claro, lo que ellos veían para mí como un castigo, yo lo veía como una bendición. Y es así como el Señor actuó en mi vida. Si yo se lo pedí, ese cambio yo se lo pedí, pero de diferente manera. Le dije, claro, dame las energías y dame el tiempo para ya poder servirte. Y Él actuó porque Él escuchó mis deseos. Él escuchó mis deseos de que yo quería un cambio en mi vida. Tantos y tantos años, hermanitos y hermanitas, que fíjese, han pasado 35, casi 37 años ya, que le estoy sirviendo al Señor, porque un día yo le dije, Señor, tú sabes que yo quiero servirte, pero este trabajo me lo impide, porque no tengo ni el tiempo ni las energías para servirte. Así que si tú quieres que yo te sirva, tú tienes que ayudarme, tú tienes que hacer la obra. No sé cómo lo vas a hacer, pero ya, ahí te lo pongo en tus manos. Fíjese cosa, una petición bien simple. ¿Qué se me imaginaba en esa época que el Señor me estaba escuchando? Exacto. Pero fíjese, interesante. Él nos escucha a todos. Él nos escucha a todos. Y cuando tú le dices, cámbiame a mí, Él te está escuchando. Él nos está escuchando cuando nosotros manifestamos ese deseo de cambio de vida. Y son peticiones que a veces uno dice, pero valdrá la pena. Y lo que acaba de decir el hermano José, el que pide se le dará, el que toca la puerta se le abrirá la puerta. Eso es lo único que quiere el Señor, que reconozcamos nuestra necesidad espiritual. Y cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad espiritual, entonces Él actúa. Mire qué cosa interesante lo que Él le decía a los fariseos. Los fariseos le decían, haz una señal para creer en ti. Eso es incredulidad, eso no es falta de fe, eso es incredulidad a veces. Y Jesús le reprochaba a los fariseos porque le decía, como dicen ustedes de que ven, y muchos de nosotros creemos que vemos, fíjense, estamos con los fariseos, creemos que no necesitamos de Dios, creemos que por nuestras propias energías podemos actuar, y no es así. Tenemos y necesitamos la misericordia de ese Dios infinito que se preocupa por nosotros. Y yo creo que ya he ocupado el tiempo que me habían dado. No, gracias, excelente complementación. Es la realidad, mi hermano Américo. Nosotros, muchos de nosotros en toda nuestra vida hemos sentido ese anhelo de un cambio eficaz, verdadero, profundo, que muestre a los demás que Dios vive en nosotros. Por eso es que hemos escogido este tema de
cámbiame a mí, Señor, porque con frecuencia luchamos y trabajamos por el cambio de los demás, pero se nos olvida que a nosotros tenemos que pedir ese cambio también nosotros especialmente, y pedírselo a Dios, que es el único que puede hacer la obra en nosotros, porque es el único que hace todo en todos, como nos dice Carlos Quijada, que comentaba hace un momento. Pero gracias, Américo, le agradezco mucho su intervención, y si tiene un último mensaje, porque nos iremos. Gracias a todos ustedes por permitirme conversar con ustedes, y nada, solamente para desearles de que todos nosotros somos muy bendecidos por Dios. Miren cosa interesante, Él a pesar de todas nuestras travesuras, yo le llamo travesuras a lo que hacemos a veces, porque todo es imposible portarse bien, porque es una imposibilidad, siempre nos estamos portando mal con el Señor, pero a pesar de todas esas cosas que hacemos, Él nos sigue amando y nos sigue perdonando, y a veces nosotros creemos de que por nuestra situación, que nuestras acciones o nuestra vida en ese momento en que decimos que el Señor me cambie a mí, pero si yo no merezco cambio, ¿verdad? Hermanito, hermanita, no te desanimes. El Señor sí quiere que nosotros cambiemos. Tenemos que cambiar para la gloria de Dios. Así que no te desanimes, hermanito, hermanita que estás escuchando. Si tú quieres un cambio en tu vida, como está diciendo el hermano José, pídeselo, pero pídeselo de corazón. No de labios y que salga de la boca para afuera. Pídeselo de corazón para que veas cómo Él actúa en tu vida y en mi vida. Y con estas palabras me despido y deseo que tengan un buen día lleno de felicidades en compañía de sus seres queridos, y que reciban mucha, pero mucha bendición en el día de hoy. José, te felicito mucho por tu programa. Que el Señor te siga dando esas energías, porque se necesitan muchas energías, a pesar de la ayuda de Dios, energías físicas, porque tú estás llevando haciendo un trabajo extraordinario. Que Dios los bendiga a todos, y que ya saben que ni para atrás ni para coger impulsos, siempre hacia adelante. Amén. Bueno, qué bien, exactamente nos dijiste, Américo, el segundo punto que yo iba a desarrollar. ¿Qué es ese? La conciencia de que ya no puede haber pensamientos negativos ni de derrota, sino al contrario, de que con la misericordia de Dios todo lo podemos y seguimos con entusiasmo hacia adelante. Pero qué pena que el tiempo del tema se nos ha acabado, Américo, porque ya tengo un invitado que va a entrar en unos minutos para compartir con nosotros, que es Gerardo, nuestro hermano Gerardo García. Pero quiero, antes de que te vaya, Américo, recordarle a todos nuestros amigos oyentes que tú estás todos los domingos a las 8 de la mañana con un programa sumamente interesante que yo disfruto, ya que es un tema catequético, un programa catequético de formación bíblica, ¿verdad?, que nos ayuda, y que en estos días se está precisamente tratando explícanos un poquito lo que está tratando estos días en tu programa. Sí, estábamos hablando sobre un punto muy especial para nosotros los católicos, hablando sobre la misa desde un punto de vista bíblico. Y es interesante cómo muchas personas que vamos a la misa y no sabemos exactamente lo que ocurre en la misa, dónde está en la Biblia. Y todo lo que ocurre en la misa, todas las palabras que se hablan en la misa, las lecturas, todo, la consagración, todos los cálices, el incienso, todo está en la Biblia. Y ese es el segmento que tengo yo ahora mismo, traer conciencia a los hermanitos católicos para que sepan a lo que van cuando van a la misa. Gloria a Dios. También estoy anunciando que ya estoy el próximo segmento, cuando tengo oportunidad, los segmentos que vienen ya en el futuro, tenemos un programa bastante extenso sobre el libro del Génesis. Vamos a estudiar a profundidad el libro del Génesis. Cuando terminemos este programa que tenemos sobre la misa desde un punto de vista bíblico, vamos a comenzar a estudiar el Génesis. Así que los invito a que se mantengan en la sintonía todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, Radio Manantial de Amor, y de 7 a 8 de la noche, también el mismo día domingo, donde en un tiempo futuro vamos a estudiar el Génesis versículo por versículo. Gloria a Dios.
Pues gracias, Américo, un abrazo, que el Señor les siga bendiciendo. Nosotros continuamos aquí en el programa. Gracias, mi hermano. Nosotros seguimos, mis hermanos, con ustedes en este programa de hoy. Es mi día, con este tema de Cámbiame a mí, Señor. Mientras tanto, les invito a escuchar esta hermosa canción. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca. Pues mis hermanos, continuamos aquí en su programa Hoy es mi día. Uno de los medios para poder reconocer la necesidad que tenemos de cambiar es reconocer que andamos mal. Por eso reconocer que tenemos cosas negativas en nosotros, influencias negativas, actitudes negativas, vicios, pecados en nosotros, pues es un paso importante también dentro de este proceso que demuestre nuestra voluntad y deseo de cambio. Por eso, hermanos, te recuerdo, hoy es mi día para pedirle a Dios que te cambie. Cámbiame a mí, Señor. Pues, mis hermanos, lamentablemente este tema todavía tiene muchos puntos que conversar, pero ya lo dejaremos para seguir más adelante. Ya que llegó el momento de compartir un rato con Gerardo García, que desde Los Ángeles comparte con nosotros en este día. Pero les recuerdo que seguiremos este tema abundando para que tomemos ¿verdad?, en serio la necesidad que tenemos de, en vez de señalar a los demás y obligarlo muchas veces a cambiar, ese cambio de los demás llegará cuando nosotros cambiemos primero. Por eso, hermanos, seguimos entonces en este momento, pues ahora para conversar dentro de este programa de Hoy es mi día, con nuestro hermano Gerardo García, que ya está en línea con nosotros como cada lunes para compartir una variedad dentro de ese tema amplio que es la nueva era, que como ya él lo ha descrito es un pulpo de 1000 tentáculos y pues siempre es bueno profundizar en cada uno de esos tentáculos. Y hoy nuestro hermano Gerardo pues nos va a conversar un poquito para que conozcamos cómo trabaja, qué es lo que es pues la masonería. Le damos un abrazo cariñoso desde aquí a nuestro hermano que está en Los Ángeles y le damos la bienvenida a Hoy es mi día. ¿Cómo estás, Gerardo?
Muy buenos días, José. Muy buenos días al auditorio de Radio Manantial de Amor. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes compartiendo y sobre todo en este día iniciando con nuevos ánimos, con nuevas fuerzas, con la ayuda de Dios. Qué bueno, Gerardo. Gracias por el tiempo que nos dedicas y hoy pues queremos enfocar la conversación en dos puntos principales. La masonería en general, pero también cómo influye la nueva era, pero especialmente la masonería en las familias hoy, ya que estamos dentro de ese concilio de las familias allá en Roma, donde hay reunidos pues cientos de obispos, sacerdotes, laicos, discutiendo, buscando cómo enfocar y defender la familia, que precisamente uno de los movimientos en el mundo que más ataca la familia es definitivamente pues la masonería. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar sobre ello para que nuestros amigos oyentes pues se despierten un poco en ese sentido y estén alerta de estos ataques que se le están dando a la familia y que se están estudiando en Roma, buscándole salida y la manera de cómo defender esa célula de la sociedad que es base de una sociedad realmente fundamentada en la solidez de una organización tan importante durante toda la historia de la humanidad. Por eso, adelante, Gerardo, en este tema tan importante. Bueno, la nueva era hay que entenderla. A la nueva era no se le puede entender sin la masonería, y a la masonería no se le puede entender si no es dentro de la nueva era, porque la masonería forma parte de una de las estrategias del nuevo orden mundial. Cuando se pretende cambiar y redefinir, ahorita que estabas hablando del sínodo de las familias, hemos visto cómo últimamente se ha tratado de redefinir el mismo concepto de familia, el mismo concepto de matrimonio, se ha tratado de redefinir la sexualidad de las personas, y todo eso viene de la masonería. La masonería no es un club social como aparece en muchas caricaturas. Recuerdo los Picapiedra, o en inglés se llama The Flintstones, donde Pedro y Pablo pertenecían, por ejemplo, al club de los búfalos mojados, ¿no? Que era una especie de una logia secreta donde iban a beber cerveza y a jugar bolos, pero mucha gente podrá pensar que la masonería se trata de un club social donde sí. Donde se abordan temas secretos, pero pues que lo demás es diversión. No es así. He hablado en muchas ocasiones de que la masonería junto con la teosofía son los padres de la nueva era, pero bueno, el gran inspirador de la nueva era, el gran inspirador de la teosofía, el gran inspirador de la masonería, pues es el mismo Satanás. Entonces, el mismo Satanás desde el inicio de la humanidad se ha valido de todo tipo de estrategias, se ha valido de todo tipo de ideologías, incluso de culturas, en la que los aspectos más desviados de cada cultura son de inspiración diabólica que pretenden destruir aquello que Dios ha creado, y pues lo que Dios ha creado pues es la vida. Haciendo un poco de historia, la masonería, aunque aparece en el siglo XVIII, los mismos masones dicen que la masonería es más antigua que el cristianismo, cosa que es falso. Si bien ha habido movimientos gnósticos que nacieron junto con el cristianismo, y el gnosticismo ha sido uno de los grandes dolores de cabeza, por así decirlo, del cristianismo en todos sus inicios, la masonería no aparece sino hasta el siglo XVIII, ya formalmente. Hay antecedentes de su operación 2 siglos antes en Irlanda, en Escocia, en el norte de Inglaterra, bueno, todo lo que es Europa del Norte, con los famosos canteros. Masón es una palabra de origen francés que significa constructor o albañil. Entonces eran los famosos constructores de monasterios, de catedrales, que iban viajando por toda Europa,
y que ellos no se sabe, es lo que no se sabe porque todos los registros fueron destruidos con James Anderson. Entonces ellos tenían su propia espiritualidad, por así decirlo, aunque la masonería nunca ha sido permitida por la Iglesia Católica, pero estamos hablando de que esta es la masonería operativa. Ellos, aunque se identificaban inicialmente como cristianos, tenían sus propios ritos de iniciación, sus propios modos de celebraciones que no tienen nada que ver con la liturgia católica, pero que operaban de manera escondida, por así decirlo, ya que, entre otras cosas, buscaban el esoterismo, buscaban lo que era famoso en la Edad Media, la piedra filosofal, o la fuente de la eterna juventud, etcétera, y ahí tenía que haber la alquimia, y la alquimia pues nunca ha sido aprobada por la Iglesia como tal, porque de una manera mágica pretende explicar aquello que solamente pertenece al orden de la ciencia de la física y al orden de la ciencia de la química. Entonces, estos grupos de masones operativos, que eran grupos muy pequeños que iban viajando por toda Europa, se dedicaban a eso y no había mayor relevancia, pero perduraron por 2 siglos, de tal manera que en 1717 en una taberna de Inglaterra es cuando ya deciden hacerlo público, hacerlo formal e invitar a todo tipo de hombres, y la base de la masonería es precisamente adquirir conocimientos, adquirir sabiduría, pero de religiones antiguas, de saberes que a los profanos, así nos llaman a los que no somos masones, de saberes que son ocultos y que van a dar profundo beneficio. Entonces, en 1717 nace la masonería especulativa, porque ya se redactan leyes, ya se redactan constituciones, y es cuando se redactan las famosas constituciones de Anderson. James Anderson era un pastor protestante, anticatólico, obviamente, que él fue el que se encargó de destruir todos los registros que había de la masonería anterior. Entonces comienza a cambiar su razón de ser, pero la razón de ser de la masonería ahora se centra en ir en contra de la Iglesia Católica. Para algunos, la masonería es una buena asociación cristiana, pero para los masones de grados superiores, que saben lo que hay bajo la superficie, es algo muy diferente, y estas son palabras de un ex masón llamado William Schnobelen, que él alcanzó el grado 32 y se convirtió al cristianismo, y que incluso publicó un libro. William Schnobelen no es católico, es un cristiano protestante, pero vale la pena mucho leer su libro, que se llama La masonería más allá de la luz. Es una lectura bastante recomendable, y él habla de todo lo que realmente ocurre dentro de la masonería, y ahí revela, junto con otros autores que sí son católicos, el verdadero origen, que es el satanismo. Los masones se confiesan como una asociación libre de hombres que solo dependen de su conciencia y que tiene como objetivo el perfeccionamiento moral de la humanidad. Pues aquí vemos 2 herejías, aquí vemos 2 errores. El depender solo de la conciencia. José, no sé si tú has escuchado a mucha gente, muchos hermanos, que incluso dentro de nuestra Iglesia Católica dicen que cada quien puede creer lo que quiera porque tenemos libertad de conciencia. Eso es muy frecuente, sí. Ok. Esto de la libertad de conciencia no existe. La libertad de conciencia es un concepto que se inventó dentro de la masonería. ¿Y cuál es el error? Que la conciencia no es para que nosotros digamos lo que está bien y lo que está mal, sino que la conciencia es el medio que Dios utiliza para revelarnos sus mandamientos y para revelarnos la ley natural. En pocas palabras, la conciencia nos sirve y la conciencia nos ayuda
para que sigamos el bien. Exacto. Y esto de decidir qué es lo que está bien y lo que está mal, imagínense, si hay una conciencia que no tiene rectitud, no hay pureza de corazón ni de intención, entonces a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, a los gustos de cada quien dependiendo. Entonces, pues esta es una herejía de orden moral. Y también el perfeccionamiento moral de la humanidad, como si a la humanidad le faltara algo y como si la masonería fuera la gran respuesta esperada por todos los siglos y la humanidad. Y también esta es otra herejía. ¿Por qué? Porque está dejando de lado la ley natural que todos los pueblos tienen y que se rigen en el camino del bien, y también se deja de lado la ley divina. Entonces la masonería dice que agrupa a todas las religiones, porque es anterior a todas las religiones, pero que las trasciende y que las supera a todas ellas. Entonces, ya de ahí empezamos con grandes errores, ¿no? Comentaba hace un momento que la masonería se funda en 1717, pero en el año 1738, el primer papa que hace una condena pública y definitiva de la Iglesia Católica hacia la masonería es el Papa Clemente XII, con la encíclica In Eminentis, y él dice: a partir de hoy, la condena de la Iglesia Católica a la masonería es valedera a perpetuidad. Esto significa que la postura de la Iglesia a la masonería es condenatoria hasta el día de hoy, mientras la masonería no cambie sus bases filosóficas, sus bases doctrinales, y no cambie sus principios que atentan, y eso lo han dicho todos los papas desde Clemente XII hasta Benedicto XVI. La masonería en sus bases y principios atenta directamente contra la fe revelada y quiere ir en contra de ella para destruirla. Wow. Definitivamente nosotros podemos fácilmente engañarnos con esta organización, porque con frecuencia se presenta como algo bueno, como algo positivo, pero que es totalmente en contra de los mandamientos de la doctrina católica, especialmente de la Iglesia. Por eso fácilmente nos engaña, ¿verdad, Gerardo? Sí, y como dije, desde 1738 el primero que lo hizo fue Clemente XII, pero también el Papa Benedicto XIV, el Papa Pío VI, el Papa León XIII. Vale mucho la pena leer todas estos documentos pontificios y estas cartas encíclicas. Sí. Principalmente yo recomiendo la de Clemente XII, In Eminentis, y la de León XIII, Humanum Genus. Para todo aquel católico que quiera instruirse realmente en su fe y conocer de fondo la masonería, yo recomiendo In Eminentis de Clemente XII y Humanum Genus de León XIII. Luego siguió Pío X, Pío XI, y desde entonces cada uno de los pontífices hasta la actualidad. Bueno, la constante en todas estas condenas es afirmar que un católico no puede ser masón, por ser la masonería un enemigo capital de la Iglesia Católica. Y la masonería pues tiene su propia historia también. Claro que lo que hacen a conveniencia. Por ejemplo, en el año 1776 en Suiza se funda la Orden Rosacruz Masónica de los Illuminati. Ahí es donde nace el nuevo orden mundial. Okay. Y el que funda la Orden Rosacruz Masónica de los Illuminati es Adam Weishaupt. Esta logia lanza la idea de establecer el nuevo orden mundial, pero basado en la rebeldía contra Dios y contra su iglesia. Les pido a los hermanos radioescuchas que estén muy atentos con eso. El nuevo orden mundial se basa en la rebeldía contra Dios y contra la iglesia. Por eso vemos las redefiniciones que se pretenden dar hacia la familia tradicional, en que ya no solamente debe ser de hombre y mujer, sino pueden ser hombre y hombre, mamá y mamá, junto con hijos. La ideología de género, donde se hace ver erróneamente que un hombre puede convertirse en mujer y que una mujer puede convertirse en hombre.
y también pues redefinir o pretender redefinir, y esto desde las Naciones Unidas, el concepto de matrimonio entre hombre y mujer. O sea que ya no solamente se puede casar un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, sino que ya se han visto casos de hombres que se casan con animales, mujeres que se casan con gatos, personas que se casan con objetos. Un hombre en Perú se ha casado con 3 árboles, etcétera. Entonces, pues son unas aberraciones totalmente Increíble. En contra del plan original de Dios. Increíble, sí, y esto necesitamos nosotros estar atentos para no dejarnos influenciar. Realmente la masonería especialmente es una organización que tiene mucho poder en el mundo. Totalmente. Y porque tiene miembros que están en altos puestos, ¿verdad?, gubernamentales e incluso judiciales, lamentablemente. Pero al mismo tiempo tiene poder por la cantidad enorme de poder económico que tiene, con lo que puede influenciar de muchas maneras en las leyes, en los gobiernos, en las decisiones de la ONU y otros organismos internacionales. Pero este poder económico especialmente, y este poder, ¿verdad?, político y fama que muchos de los miembros de esta organización de los masones realmente proviene de pactos satánicos. ¿Puedes explicarnos un poquito esto? Según tengo entendido, definitivamente, como ya tú dijiste, es una organización satánica, y pues Satanás, vamos a llamarlo por su nombre, tiene una influencia pues definitivamente marcada dentro de este movimiento, y otorga realmente y eficazmente pues bienes materiales a estas personas, especialmente aquellos que hacen pactos de diferentes niveles. Explícanos un poquito eso y qué es lo que nosotros para que no se nos confunda, porque podemos decir, wow, pero esta gente son muy bendecidas, entre comillas, ¿verdad? Y es peligroso el nosotros confundirnos con la bendición de Dios con los beneficios que a cambio de vender el alma, por ejemplo, o vender un hijo, pues nos da Satanás, que son dos cosas diferentes. ¿Hasta qué punto lo que es la masonería y lo que es este movimiento que depende de la masonería, Illuminati, tiene esta realidad que nos puede confundir a muchos católicos? Bueno, como tú dijiste, hay que llamar a las cosas por su nombre. La masonería sí es una secta porque no es una religión, aunque ellos digan que sí es una religión. Y cuando se les pregunta, bueno, entonces, ¿cuál religión es?, no te saben responder. En realidad la masonería no es ninguna religión, es una secta que tiene mucho poder político, mucho poder económico, sí lo tiene definitivamente. La masonería es una sociedad iniciática. ¿Qué significa una sociedad iniciática? Que mediante rituales esotéricos, mediante rituales ocultos y mágicos, una persona entrega su conciencia, una persona entrega su voluntad a la masonería, pero en realidad lo está haciendo a Lucifer. Es una sociedad secreta, porque no abren sus métodos, no abren su filosofía a los que no somos masones. Entonces, si es una sociedad iniciática y secreta, significa que hay grados progresivos. El primer grado es el de aprendiz, el segundo grado es el de compañero, el tercer grado es el de maestro. El cuarto grado se habla de que es ya se entra a pertenecer a la Orden del Arco Real, o lo que son todas las logias azules, así se le llaman.
Las logias azules son todas aquellas que se identifican como tal, donde hay, en las calles vemos letreros como Logia Masónica del Rito Escocés, Logia Masónica del Rito Inglés, Logia Masónica del Rito Francés, etcétera. Hay dos tipos de masonería: la masonería visible, donde hay 32 o 33 grados, y también la masonería oculta, que funcionan a partir del grado 32 o 33 y hasta el grado 90 o 93. Pero vamos a hacerlo por partes. Una persona que ingresa al primer grado no puede saber lo que hace el que ya tiene el segundo grado, que es el de compañero, ni el compañero que es segundo grado puede saber lo que hay en el tercero, o en el cuarto, o en el 12º, o en el 32º grado. Sino que significa que mediante la perseverancia, mediante los rituales, mediante la filosofía, mediante el adoctrinamiento, puede ir alcanzando esos grados. ¿Y cómo logra la masonería todo esto? Uno de sus lemas es hacer mejores a los hombres buenos. Este es otro de sus principios doctrinales, porque la masonería dice que pretende trabajar por el bien de la humanidad y la unificación del género humano, pero ofrece sus propios argumentos pseudo-morales y pseudo-éticos para lograrlos. Pseudo significa falso, ya lo he aclarado en otras ocasiones. Públicamente proclama el laicismo, entendido como el separar la fe religiosa de la vida personal y de su expresión en público. Proclama la libertad de conciencia, la que no es objeto de debate moral, ya dije anteriormente. Proclama la igualdad de todos los individuos. Proclama la fraternidad universal, cosas que aparentemente son de los más altos estándares éticos y morales, pero que en sus fundamentos muestran su verdadera razón de ser. Ahora, la masonería reconoce la armonía de los mundos, sostenida por el gran arquitecto del universo, que no es Dios Padre, no es el Dios bíblico, no es el Yahvé de la Biblia, no es el Dios de la Santísima Trinidad, que se manifestó al ser humano a través de la revelación divina y del uso recto de la razón, la cual es iluminado por la fe, como decía Santo Tomás de Aquino, sino que en este caso, José y amigos, el gran arquitecto del universo no es otro que Lucifer, y Lucifer significa el portador de la luz. La masonería cree que Lucifer fue el que le trajo la sabiduría a Adán y Eva, y que Dios, por envidia, expulsó a Adán y Eva del paraíso y condenó injustamente a la serpiente. Entonces, a través de todas estas filosofías, doctrinas, rituales, la masonería busca la iluminación que trajo Lucifer, pero que Dios no permitió. Entonces, ya desde ahí es algo totalmente satánico. A partir del grado 12 o del grado 18, dependiendo de las obediencias, obediencia significa el tipo de rito o de logia, escocesa, francesa, italiana, etcétera, ya se está hablando de la adoración al demonio. La adoración al demonio es progresiva y gradual, pero se muestra desde los primeros grados como despojarse de todos los conocimientos previos para adquirir los nuevos. Un ejemplo, para iniciarse dentro del rito escocés en el grado 29, el aspirante tiene que renunciar a su propia fe. ¿Qué significa esto? Se tira una cruz con Cristo crucificado, se tira al piso y luego el aspirante pisa la cruz, primero con el pie izquierdo y luego con el pie derecho, cruza sus brazos sobre el pecho y dice, entre otras palabras, esta cruz, símbolo de muerte y de destrucción, que salga del mundo. Después de estas palabras, se entona el himno a Lucifer, compuesto por el masón satánico de alto grado, Albert Pike, y Albert Pike, junto con Gregorio Mazzini, son los que elaboraron el master plan para el triunfo de la masonería en el mundo. Vamos con la siguiente parte de tu pregunta, José, de cómo la masonería tiene tanto poder político, tiene tanto poder económico. Hay 9 familias en el mundo que controlan el 50% de la economía mundial, que es alrededor de 700,000 billones de dólares. Billones. Wow. Entonces, entre esas familias podemos encontrar a la familia Rockefeller, que fueron los que donaron los terrenos sobre la cual se construyó el actual edificio de la Organización de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas fue fundada por la masonería como una estrategia para poder expandir las doctrinas del nuevo orden mundial. Está también la familia Rothschild, está la familia Morgan, dueño de los bancos GPS Morgan. Oye, también, realmente estamos llamando la cosa por su nombre, eso me gusta. Exacto. Está también la familia Ford, está también las familias que son dueñas de empresas como Motorola, etcétera, ¿no? Entonces, allí les va un dato pues bastante escalofriante. El Papa Pío IX, o el famoso Papa Pío IX, redactó y publicó un acta que se llama Santa Sedis o Santa Sede el 13 de julio de 1865, que dice: si se toma en cuenta el inmenso desarrollo de que las sociedades secretas han alcanzado, la cantidad de tiempo que han perseverado en su vigor, su agresividad furiosa, la tenacidad con la que sus miembros se aferran a la asociación de los falsos principios que profesan, la perseverante cooperación mutua de tantos tipos diferentes de hombres en la promoción del mal, difícilmente puede negarse que el supremo arquitecto de esas asociaciones, en vista de que la causa debe ser proporcional al efecto, no puede ser otro que el que en las Sagradas Escrituras se llama como el príncipe de este mundo, o sea, el mismo Satanás. Incluso, Satanás dirige e inspira a los dirigentes de estos organismos cooperantes físicamente con ellos. Y tú hablabas hace un momento que Satanás es capaz de dar poder material, riqueza económica, éxito en todos los ámbitos de la vida con tal de que se cumplan sus propósitos. Dicho de otra manera, la masonería sí es algo totalmente diabólico, pero aquí representa un problema para los masones de grados inferiores, porque ellos dicen, es que a nosotros no se nos habla de satanismo, nosotros somos buenos y ayudamos a las personas. Pero la finalidad última de la masonería es pretender destruir a Cristo y a su iglesia, borrar y eliminar todo lo que a Dios se refiera. Es uno de los principales instrumentos del mal para crear un nuevo mundo a la medida del maligno. La nueva era toma a la masonería como base de su doctrina secreta. La masonería está prohibida por la Iglesia Católica. El canon número 2335 anuncia y expone la excomunión a los católicos que se inscriban en esta secta. Es una pena canónica grave, la de la excomunión, la del entredicho, que persiste hasta el día de hoy. Y otro dato escalofriante es que en el año de 1874 se redacta uno de los master plan de la masonería por Albert Pike. Albert Pike fue un general de la guerra de secesión en Estados Unidos y que ingresó a la masonería no se sabe cuándo, pero que alcanzó el grado 32. Hay una carta que se exhibe en el Museo Nacional de Londres, José y amigos, donde Albert Pike le escribe a Gregorio Mazzini. Gregorio Mazzini era el líder masón de la secta de los Carbonari en Italia. Entonces Albert Pike le describe a Mazzini de cómo la masonería va a crear la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cosas que ya ocurrieron, y también cómo pretende crear la Tercera Guerra Mundial. Y esto, para crear la Tercera Guerra Mundial, Albert Pike le dijo a Mazzini que se va a enfrentar al mundo del Islam, a los musulmanes, con el sionismo político, o sea, los judíos, el Estado judío. Y también en 1874, en ese master plan, se habla de la ideología de género. Albert Pike le dijo a Mazzini, vamos a cambiar a las personas en cuanto a su concepción sobre los conceptos de la familia, al concepto de la sexualidad y al concepto del matrimonio. En otra carta, Mazzini le pregunta a Pike, ¿cómo sabes esto?
Y Pike le dice a Mazzini que su espíritu guía, llamado Set, le dictó tales cosas y cómo se debían llevar a cabo. O sea, la masonería, en pocas palabras, sí es una secta satánica, aunque sus miembros lo nieguen, aunque sus miembros digan que solamente se trata de ayudar a los hombres buenos en su perfeccionamiento moral, pero pues es todo lo contrario, porque solamente se basa en los propios méritos en los propios méritos de la persona y separa la fe de la razón. Es una falsa joya brillante. Miren, la masonería es muy eficiente en sus relaciones públicas porque hace bastante propaganda sobre sí misma tratando de demostrar cuán buena y cuán noble es. Por eso que muchas personas que están dentro de ella creen que hasta es una buena organización social, es una buena organización caritativa, y muchos equivocadamente creen que es hasta una buena asociación cristiana. Sin embargo, los actos, por muy nobles que sean, si no están unidos con la gracia de Dios, de nada sirven. O sea, las buenas obras por sí mismas no hacen cristiano a un individuo. Y lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por el mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe. En pocas palabras, el católico que se afilia a la masonería incurre en excomunión por apostasía. ¿Qué significa excomunión por apostasía? Aquella que se refiere a negar e ir en contra de las verdades de fe reveladas por Dios, y esto lo vemos en el Código de Derecho Canónico, en los cánones números 751 y 1364 respectivamente. O sea que la condena a la masonería es bastante amplia y abarca no solamente a la masonería, sino a todo tipo de sociedad secreta que se derive de la masonería. Entonces, como expliqué hace un momento, la masonería y la teosofía son los padres de la nueva era porque van totalmente en contra de aquello revelado por Dios. Bueno, estas explicaciones están sumamente interesantes y profundas y muy buenas para que nos enteremos todos, porque católico ignorante, hay un refrán que dice futuro protestante, pero todavía se podría decir mucho más con estas explicaciones. Yo diría futuro hasta incluso masónico, ¿verdad? Y definitivamente el católico que se hace protestante, bueno, sigue siendo cristiano, pero el católico que se hace masónico, pues se hace más todavía, se hace satánico, ¿verdad? Pues, entonces es peligroso, y qué importante todas estas explicaciones, porque con frecuencia andamos dormidos en cómo está actuando el enemigo en el mundo y nos dejamos influenciar. Y hay maneras tan sutiles con las que trabaja y actúa para poder engañarnos, que a veces se nos pasan a nosotros conscientemente desapercibida, pero que actúan y trabajan en nosotros. ¿Sí o no, Gerardo? En este sentido, por ejemplo, cuando en un Super Bowl te ponen un símbolo de satánico, o un símbolo de la nueva era o de los Illuminati, sin darnos cuenta, se nos está creando, ¿verdad?, una condición ya de aceptación a su doctrina, aunque no nos estemos dando cuenta. ¿Qué tú nos puedes explicar sobre eso? Es totalmente como tú dices, y antes de pasar con algunos ejemplos concretos, hay que entender que la masonería es precursora de la nueva era. La masonería libre niega la divinidad de Jesús con el fin de otorgarnos divinidad a todos nosotros, y eso lo vemos en el libro del Génesis. Yo insisto mucho porque la nueva era nace desde que el mismo ser humano pisó la faz de esta tierra con la envidia del demonio hacia lo que Dios había hecho. Entonces,
ahorita expliqué que los principios de la masonería son el laicismo, la igualdad, la libertad de conciencia, la fraternidad, etcétera. Pero todo es con el fin de negar la divinidad de Jesús, con el fin de otorgarnos divinidad a todos. O sea, la masonería niega celosamente la divinidad de Cristo. Pero esto no significa que en la masonería haya ateos. Porque si la masonería dice de sí misma que es una religión, entonces el ateísmo es una contradicción. ¿En qué radica esto? No hay ateos aparentemente en la masonería porque por la simple razón de que cada miembro es inducido mediante el adoctrinamiento filosófico y teosófico a ser su propio Dios personal y debe ser fiel a este principio. Consecuentemente, el verdadero Dios trino y uno pasa a un nivel secundario y hasta un nivel último. Hay un autor que yo considero mi maestro en cuestiones de esto de la nueva era. Es un sacerdote de Chihuahua, de donde yo soy. Es un académico, es un investigador y es un catedrático, además de sacerdote católico, el padre Disán Vázquez. Dice que sobre este concepto que tienen los masones del gran creador del universo, implica que sí tienen apertura hacia todo lo religioso, no hacia lo cristiano. Pero según el padre Disán Vázquez, se trata aquí de una concepción tomada del deísmo. El deísmo es una herejía antigua donde se le quitaba la divinidad a Dios para otorgársela a uno mismo, en pocas palabras. En el deísmo no existe conocimiento alguno objetivo de Dios, en el sentido de que es un Dios personal, sino que el gran arquitecto del universo es algo neutro, es algo indefinido y es algo abierto a todo tipo de comprensión, donde cada quien puede introducir su propia representación de Dios. Lo mismo el cristiano que el musulmán, el confuciano como el animista o el que sea fiel a otra religión, cualquiera que ésta sea. Y hay un librito muy bueno del padre Disán Vázquez que se llama Católico y Masón, está entre signos de interrogación y es de ediciones Palabra. Entonces a la nueva era pues hay que entenderlo de todo esto porque sus fines atentan claramente contra la divinidad de Dios, contra el orden natural establecido por Dios. José, ¿cuál fue la segunda parte de tu pregunta? Porque me perdí un poquito en tratar de explicar este concepto que ellos tienen. La segunda parte te refieres cuando hablábamos especialmente de cómo ellos influencian en nosotros. Con señales bastante que pueden pasar desapercibidas, pero que realmente como bueno, ya en otra ocasión hablamos de los mensajes subliminales, pero sí. En este sentido de los luminaris y ¿cómo se llama de lo que estamos hablando? Perdón que me distrae un poco en ese sentido, pero cómo a través de medios de comunicación y de eventos de mucha cobertura lo aprovechan para enviar mensajes que realmente parecen inofensivos, pero que no lo son. Sí, gracias por recordarme y volverme al sentido original de la pregunta. Mira, ¿cómo no? El 80% de los medios de comunicación a nivel mundial pertenecen a miembros de la masonería. Oh, wow. Así de simple, sí. Los medios seculares, obviamente, estamos hablando de los medios seculares. Sí, claro. Porque pues hay medios de comunicación que le pertenecen a la Iglesia Católica, que están reconocidos por la Santa Sede. Hay también medios de comunicación de otras y denominaciones cristianas no católicas, etcétera. Entonces, la masonería Illuminati es la que se encarga de propagar las doctrinas del nuevo orden mundial. Un ejemplo, en el Supertazón, en el Super Bowl de hace casi 3 años, ya se van a cumplir 3 años, el show del medio tiempo estuvo a cargo de la cantante Madonna.
No sé si lo recuerden. Sí, sí. En ese show, Madonna venía ataviada de una manera muy singular, que tenía una corona o una tiara, y se dedicó a hacer cierto tipo de movimientos en su coreografía. Y hay una foto muy particular que yo expongo en mis conferencias de una pose en particular de Madonna, que es la pose del Baphomet. Baphomet es la divinidad que se adora dentro de la masonería. Baphomet es uno de los tantos nombres que se le da al demonio. Aclaración: los masones de grados inferiores nunca al demonio le van a llamar demonio ni le van a llamar Satanás, sino le van a llamar Luzbel, o le van a llamar Lucifer, o le van a llamar el portador de la luz. ¿Por qué no quieren que se asocie con algo negativo? Entonces, Baphomet tiene una postura muy específica que incluso la podemos ver cuando en el Parlamento de Oklahoma se empezó a pedir que el satanismo fuera reconocido como una religión. Y no sé si recuerdas, José, que el año pasado hubo una polémica porque pidieron quitar los satanistas un monolito donde están los 10 mandamientos, y que en su lugar se pusiera la figura de Satanás. Sí, recuerdo, sí, eso sí. Ok. Esa figura de Satanás en el Parlamento de Oklahoma viene acompañada por 2 niños, donde Lucifer los está adoctrinando, les está enseñando la verdad supuestamente y los está bendiciendo. Bueno, la postura del Baphomet, donde tiene una mano alzada con los dedos cruzados en cierta manera particular y otra mano hacia abajo, es la postura que esta misma cantante Madonna hizo, y ella estaba ataviada con una corona que simulaban cuernos y que simulaban una antorcha con luz en medio de los cuernos. Esto significa que en ese tipo de mensajes, José, de lo cual es tu pregunta, el nuevo orden mundial pretende introducir que llegó para quedarse y que va a adoctrinar a todo mundo, y todo mundo va a aceptar sus filosofías, va a aceptar sus doctrinas, y lo hacen principalmente a través de los medios de comunicación. Otro ejemplo puede ser cuando en las portadas de algunos discos, en las páginas de revistas también aparecen cantantes o artistas de Hollywood tapándose un ojo o con un ojo maquillado diferente al otro. Este es el mensaje del ojo visor, que todo lo ve. Okay. Y ese es un medio de penetración, es un medio de influenciar también. De adoctrinar, exacto. Sí, la cantante Miley Cyrus, que de 2 años para acá ha tenido unas actuaciones bastante lamentables. La postura clásica sale sacando la lengua, tipo del emblema de los Rolling Stones. Ese símbolo viene de la divinidad hindú, de la diosa Kali, y la diosa Kali es la diosa de la guerra y de la muerte, y aparece representada sacando la lengua, y tiene en una mano una espada y en la otra mano la cabeza decapitada de su esposo. Wow. Entonces, a través de todos estos símbolos que se pretenden pasar como modas, es como el nuevo orden mundial, o sea, la masonería, pretende inducir entre los niños, entre los jóvenes, que temas como la homosexualidad, el lesbianismo, el ocultismo y el satanismo son cosas que deben ser aceptadas. Exacto. Sí. Wow, no, interesante la conversación hoy, mi hermano, muy profunda, muy verdad, que ha iluminado realmente en nuestra mente con respecto a todo esto. Es un tema para seguir conversando en otra ocasión, porque es muy amplio y tan necesario, ¿verdad?, para que nosotros despertemos y nos cuidemos de estos ataques del enemigo que realmente son evidentes y están a la orden del día, y que nosotros, por inocentes muchas veces, por no usar la recomendación de la misma palabra de Dios, de ser astutos, ¿verdad?, pues fácilmente caemos, ¿verdad?, en las garras del enemigo. Por eso estaremos siempre pendientes de este programa los lunes,
para que con tu sabiduría pues nos siga, ¿verdad?, instruyendo en esta área, para que despertemos y estemos conscientes de que no podemos permitir que también nuestra sociedad siga hundiéndose en esta mentira colosal, en esta mentira universal que quieren imponer, porque realmente pertenecemos a Dios. Y nosotros, como el ejército de Dios, tenemos que estar cada día más armados de las armas, ¿verdad?, con las que podemos enfrentar al enemigo. Gracias, mi hermano Gerardo. Sí. Y yo sé que tiene mucho todavía que decir, pero concluye un poquito el tema de hoy para dejarlo no concluido, sino más bien concluye para que demos paso para la próxima semana, para seguir abundando en estos puntos, porque hay muchas preguntas todavía que yo tengo que hacerte, y yo sé que mis hermanos también las tienen. Por eso, claro, simplemente ya unas ideas de conclusión. Claro, mira, la masonería está tan envuelta en los misterios, incluso para sus propios miembros. Ellos dicen que tienen la verdad absoluta, pero bueno, no la revelan, sino que es una verdad guardada para ellos. Una gran incongruencia y una gran mentira. Exacto. También, por ejemplo, quiero mencionar, ya para concluir el día de hoy, con 2 ejemplos de cosas que me han sucedido en mi experiencia con masones. El primer caso fue cuando hace más de 2 años, dando una conferencia sobre la nueva era en una parroquia de mi ciudad de Chihuahua, en México, me doy cuenta que un conocido mío, que incluso lo tuve como oveja en un grupo de adultos jóvenes que yo coordinaba, ingresó a la masonería. Entonces, asistió a mi conferencia y al final de la conferencia me manda a decir que tuve muchos errores doctrinales y filosóficos. Le dije, bueno, ya que no me confrontó directamente, le pedí que me señalara cuáles a su parecer eran mis errores y que con gusto lo discutiríamos. Claro que nunca me respondió y nunca se me acercó. ¿Por qué? Los masones están tan envueltos en una ceguera espiritual y en una soberbia intelectual que cualquiera que no piense como ellos es un inferior. Y el segundo caso es de que conocí a un masón de alto grado, allá también en Chihuahua, que él me dijo que sí podía comulgar, porque un sacerdote le había dicho que sí se podía comulgar. Los masones creen que el Papa San Juan XXIII les levantó la excomunión, cosa que es falsa. Entonces le pedí a este hombre que me mostrara los documentos pontificios donde se levantaba la pena de excomunión, pero no me los mostró ni me supo decir cuáles eran. Le respondí, o usted es un mentiroso consumado, o el sacerdote que supuestamente le dio ese permiso es un ignorante, además de ser un hereje. Aquí hay herejía de por medio. O bien, el mismo sacerdote, al igual que usted, es un masón. Exacto. No se puede comulgar. Exacto. Un católico que ingrese a la masonería está separado de la comunión plena con la Iglesia Católica, y eso solamente se puede volver renunciando públicamente a la masonería y aceptando de nueva cuenta las verdades de fe. Entonces la masonería está tan envuelta en los misterios, en las polémicas, incluso hasta para sus mismos integrantes. Bueno, José y amigos, yo sé que el tiempo es corto. Pero estos 2 puntos, oye, pues fueron para introducir el próximo programa con el que esté con nosotros, porque me gustaría, por un lado, que nos dijera hasta qué grado la masonería ha infiltrado a la iglesia. Y pues, en segundo lugar, me gustaría, si se puede, públicamente, decir personalidades públicas, políticos y artistas que están dentro de la masonería y que nosotros debemos saberlo, para que no le demos seguimiento bajo ninguna circunstancia y le pongamos cruz y raya. Pues definitivamente qué pena que el programa se haya terminado, porque todavía quedaba tanto material para conversar, pero el lunes ya les dejamos a todos los oyentes estos 2 puntos que vamos a estar desarrollando, mi hermano Gerardo y un servidor aquí en su programa Hoy es mi día. Por favor, despídetenos con una breve oración por cada uno de nosotros, para que el Espíritu Santo continúe iluminando a cada uno de nosotros, para que estemos preparados para no dejarnos engañar por el enemigo.
Claro, y antes de hacer la oración, como entrada al siguiente programa del próximo lunes, a los católicos les pido que dejen de consumir Starbucks, el famoso café Starbucks. ¿Por qué? Porque los dueños pertenecen a la masonería y Starbucks apoya claramente al aborto y a la ideología de género. Sí. Así es que católicos... Y el símbolo de Starbucks lo dice todo. Sí, si lo invierten... El logo, perdón. Si lo invierten, representa perfectamente un pentagrama invertido y la cabeza del demonio. Así de simple. Imagínate. Antes de la oración final, claro. Por favor, Gerardo, quiero avisarle a todos los amigos oyentes, todavía no se ha publicado, ¿verdad?, la información de este evento, pero informarles que Gerardo va a estar con nosotros en noviembre, y en una de esas actividades que va a estar será precisamente la celebración del aniversario de Radio Manantial de Amor, que eso será el 8 de noviembre en el Bronx. Ya les daremos más adelante más información para que estén pendientes a los amigos oyentes que Gerardo va a estar por aquí por Nueva York en noviembre, y ya una de sus actividades está confirmada y será en el Bronx el 8 de noviembre. Así que estén pendientes para que sigan escuchando a este gran hermano, defensor de la fe católica, que trabaja duramente en contra del enemigo, que influencia de tal manera a través de toda esta realidad que estamos conversando, de manera que lo podrán ver, conocer en persona el 8 de noviembre y otros días de ese mes en el que él estará por esta área de Nueva York, llevando su misión. De manera que, Gerardo, terminemos con esta oración final. Claro que sí, vamos a encomendarnos a nuestro Señor a través de la advocación de San Miguel Arcángel. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero es importante insistir en que San Miguel es el protector de la Iglesia. Oremos juntos, hermanos, brevemente, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del maligno. Suplicantes te pedimos que Dios ejerza su poder sobre él. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo, mi hermano. Un abrazo, y estaremos en contacto el próximo lunes, si es posible para ti, si Dios nos lo permite. Bendiciones, claro, y un abrazo. Con todo gusto. Mis hermanos, nosotros también nos despedimos del programa porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero les recuerdo que mañana estaremos de nuevo con ustedes, donde tendremos, como cada martes, a nuestra hermana Elena Vargas, trayéndonos y compartiendo con nosotros también un tema de interés para nuestra fe. También les recuerdo que hoy tendremos a la 1 a nuestro hermano Carlos Quijada con su programa Psicología y Fe. De manera que no se pierdan la programación de este día, que continuará siendo una programación llena de bendición para tu corazón a través de Radio Manantial de Amor. Por ahora nos despedimos, deseándoles un feliz resto del día.